No, se ve perfecto. pero, pero la quería tener cerca. Los detectives salvajes, o sea, cuando me preguntasteis que dijera un libro como para hablar de él, yo creo que Los detectives salvajes es como la novela que más me ha marcado hasta la fecha. Seguramente por el momento en el que la leí, porque yo leí Los detectives salvajes cuando estaba de Erasmus. La leí esto fue hace 6 o 7 años, o sea que tenía 20, 21, 20 años. Mm. Y, y entonces, claro, o sea, empaticé muy bien dentro de lo que cabe, con lo que cuenta. Al final es una novela sobre juventud, sobre chavales que quieren ser poetas, pero en realidad se quedan como en la parte superficial de la poesía, sin de verdad preguntarse por qué quieren ser poetas, sino simplemente como por la sensación de pertenecer a algo, ¿no? O así lo siento yo. Y todo el tiempo está contada de una forma tan maravillosa y tan, para mí, tan nueva y tan original que te atrapa muchísimo. O sea, te sientes como que continuamente va a pasar algo gordísimo y necesariamente no. O sea, a veces pasan cosas gordísimas en la Mm. novela, pero necesariamente no. Y esa es la gracia de la novela, que de lo cómico, de lo cotidiano, de lo romántico, de lo juvenil, genera un misterio continuamente y parece todo el tiempo que va a ocurrir algo. Y sobre todo porque de esta novela aprendí una cosa que dice su autor en varias entrevistas y que ha dicho mucha gente, pero a mí, viniendo de él, como que me marcó mucho. Es que ya no se puede escribir de nada, que ya está todo escrito, que ya se ha contado todo, que lo que nos corresponde a los que estamos ahora en el planeta es jugar a escribir de formas diferentes, jugar con la estructura de las cosas, con la forma en la que se plantean, con los envoltorios, ¿no? Y me parece que Roberto Bolaño hace un trabajo espectacular en eso, ¿no? En convertir una novela sobre chavales que no saben ni quiénes son y que quieren ser poetas y que van buscando un sitio en el mundo y que se enamoran y se dejan de enamorar y se escapan y viajan y se meten en marrones y lo convierte como en, para mí, una obra maestra y una novela esencial, que creo que todo el mundo con 20 años debería leerse. Entiendo que no todo el mundo con 20 años se la puede leer porque tiene 700 y pico páginas, pero que la leas cuando la leas, yo creo que empatizas con eso porque todos hemos tenido 20 años y hemos estado en ese punto de que te interesa más ligar o hacer un poema que impresiona a tus amigos que les gusta la poesía que, que los marrones que se te vienen encima. Alberto, tú estabas con ella ahora, ¿no? Estabas Sí, leyéndolo. sí, sí. Lo comencé la semana pasada cuando supe que era la que había escogido Antonio y me impacta mucho dos cosas. Me impacta mucho del impacto que le supuso a Antonio, sobre todo por la edad en la que comentas, Antonio, que la leíste. Porque a mí me resultó, insisto, estoy cerca de terminarla. Es una novela, bajo mi punto de vista, que te pasa por encima. O sea, no te abre un poquito la puerta para que vayas entrando en su universo, en sus formas, no, no. Es torrencial desde el primer momento, sin ser trepidante, efectivamente, no dejando ocurrir cosas de mayor o menor intensidad, de mayor o menor importancia. Probablemente cada persona, a lo mejor hay acontecimientos que a un lector le parecen súper impactantes, que a otro le parece lo más liviano y viceversa. Pero me sorprende que a una edad tan joven como la que ha comentado Antonio, y estoy seguro de que a un mogollón de personas le habrá ocurrido, entraran de cierta manera, de una manera tan directa, en una novela con una forma tan, como digo, tan torrencial, tan exigente en cierto modo. Sí, un poco rara también, porque no es una novela al uso, no es la Claro, típica claro. novela que leería, lo decía Antonio antes bien y tiene razón, no es la típica novela que leería o que recomendarías leer a un chico de 20 años o a cualquier chico de 20 años. Hay gente que sí, pero yo creo que hace falta un bagaje lector detrás para poder meterse en esta novela, ¿no? Es difícil. Creo que te tiene que gustar leer, porque obligatoriamente la literatura es una parte esencial de la temática de la novela, ¿no? O sea, todo gira o todo tiene muy presente todo el tiempo los libros, la literatura, la poesía, los poetas. Lo que pasa es que cualquier chaval de 20 años que se atreve con una novela así, lamentablemente le gusta leer y incluso habrá jugado a ser escritor o ser poeta o algo, ¿no? Entonces, yo sí que siento que es muy fácil empatizar con la novela
si perteneces al grupo de gente que se atreve a leerse Severo Ladrillo o un ladrillo de semejante tamaño con la edad de los personajes o un poquito más. Pero en toda la gente que la he probado, en todos ha funcionado. O sea, mi hermano pequeño, cuando la cogió con la edad que yo la cogí, le encantó. Y de hecho, para volver a releerla antes de la entrevista, tuve que rescatarla de su casa porque la había robado él, se la llevaba al colegio donde vive y tal, ¿no? Y yo la leí porque mis amigos la habían leído, mis amigos que les gusta la literatura, que algunos estudiaban filología y tal, no sé qué, la habían leído. Y entonces enseguida como que te mete en el mood, o sea, al final genera que sales a la calle y estás pensando en que eres García Madero andando por el DF y que te va a pasar algo gordísimo, ¿no? Y eso, no sé, me parece fascinante. O sea, muy pocas cosas me han dejado un pozo tan grande como esta novela. Me impactó muchísimo. El protagonista que, por cierto, es alter ego de Roberto Bolaño. No sé si Ujú. os pasa, Alberto, tú que estás leyéndola ahora, no sé si te pasará, al hilo de lo que dice Antonio, te metes en el mood de la novela y casi que acabas hablando igual que habla el libro, ¿no? Porque además es un autor mexicano, creo que es, Ujú. y claro, pues tiene una forma de escribir que no es la que estamos acostumbrados en España o a leer en España. Y a veces a mí me pasa cuando leo, sobre todo a mexicano me pasa menos, pero con argentinos sí que me pasa, que enseguida estás hablando o pensando casi en argentino, Mm. incluso con las ciertas fórmulas a la hora de construir las frases y no Sí. sé, lo acabo absorbiendo. No sé si a ti, tú que lo estás leyendo ahora, Alberto, no sé si te pasa. Hablar no, afortunadamente para ¿Te la gente que me imaginas? rodea, porque sería un espectáculo absolutamente lamentable. Imagina que hubiera yo este podcast en ese mood y entonces sería tremendo. Pero sí lo he notado, por supuesto, en mi trabajo diario escribo muchísimo. Y sí Claro. que es cierto que ha habido momentos a la hora de escribir, que por supuesto no es que lo haya relacionado directamente, pero sí que digo, uy, pues qué cortitas estoy lanzando las frases, porque yo soy de tener luego que recortar muchísimo. Y sí que, claro, al final, lo quieras o no, interiorizas cuando estás sumergido en un universo donde, además, yo he de confesar que he leído muy pocos libros escritos de esta forma. Es un tipo de literatura con la cual yo no estoy nada familiarizado, por lo tanto, está siendo una experiencia muy nueva para mí, que no sé hasta qué punto me marcará, más allá de darme cuenta de que me siento más viejo probablemente de lo que soy, porque observo esos personajes como adolescentes que efectivamente quieren ser poetas, que son capaces de emocionarse estando un rato en un parque o dando un paseo, imaginando amores que nunca serán. Esa distancia emocional, combinándolos con cierto cariño, sí que la he notado. En lo que Mm. tiene que ver con la fórmula de hablar, yo digo que no, pero sí en la forma de escribir, porque es algo, yo creo, que cuando es una forma de escritura tan especial, de alguna manera, si todos los días se está escribiendo, tiene que verse reflejada, aunque sea, como digo, en lo más estrictamente formal. Es que es Yo, de hecho, importante lo que decía Antonio antes, ¿no? El momento en el que lees la novela, no la percibes igual. Tú, Alberto, a tu edad la percibes desde un punto de vista distinto a como la podía ver percibir Antonio en su momento cuando la leyó. Es que el momento en el que lees una novela es clave. yo de hecho, siguiendo un poco lo que decíais que decía Alberto de que le ha afectado como a su trabajo escribiendo como más corto y tal, yo me he dado cuenta ahora al releerla que a mí como letrista también siento que, de una forma muy humilde, evidentemente, ojalá yo escribiera como Roberto Bolaño, pero que también hay cosas de él que me gusta como imitar y como que intento interiorizar. Y pensaba como en el humor, o sea, Bolaño todo el tiempo escribe con muchísimo humor y como con muchísima humildad realmente. O sea, sus personajes, a pesar de a veces tener que decir cosas súper grandilocuentes, como que luego se automatizan, ¿no? Y dicen, o al menos así lo pienso yo, ¿no? Y Mm. como que se reducen porque al final la novela está escrita y mucho tiempo estamos en los pensamientos de una persona y continuamente como siendo partes de, o receptores de una confesión muy personal. Y yo, es una cosa que también como que quería hacer, o sea, conscientemente intenté pues aprender de eso y hay canciones de la banda que yo creo que tienen un poco huella de eso. En plan, estaba pensando
cuando la retomé antes de la entrevista, en Quiero casarme contigo. O sea, Quiero casarme contigo, que es una canción que dice, quiero casarme contigo, pero a ti te gusta más lo de no aprender mi nombre. Y pensé, humildemente, esto lo podría decir un personaje de esta novela, ¿no? Porque al final es como ese mismo tono de chavalina al que no le ha ido todo lo bien que quisiera en el amor y de repente dice algo súper gordo y dice, ostras, qué gordo me ha sonado, ¿no? Voy a matinarlo un poco, ¿no? Y creo que la novela es muy así, tiene como esa forma de dialogar. Y a mí, no sé, me ha marcado muchísimo. O sea, la verdad que la cogí eso, en el momento que os decía. Y curiosamente es el momento en el que aprendí a tocar la guitarra y empecé a hacer canciones. Entonces, como que todo está ligado en mi vida, en esta novela. Es como un momento muy iniciático para mí.